La saga de José, una historia de resistencia, traición y redención. En las llanuras de Canaán, en el corazón de Oriente Próximo, vivía Jacob, un astuto hombre de negocios con una familia compleja y una historia marcada por la ambición y el conflicto. Tenía 12 hijos, pero José, su hijo menor con Raquel, su amada esposa, ocupaba un lugar especial en su corazón. La familia disfuncional. José, de 17 años, era diferente de sus hermanos mayores. Mientras ellos trabajaban duro en los campos del negocio familiar, José era más intelectual y se dedicaba a tareas administrativas y estratégicas. Sus hermanos Rubén, Simeón, Leví, Judá y los demás veían a José como el hijo mimado, siempre vistiendo ropas especiales y recibiendo atenciones privilegiadas de Jacob. La tensión familiar alcanzó su punto álgido cuando José empezó a contar sueños que interpretaba como presagios de su futura grandeza. En uno de estos sueños, gavillas de trigo se inclinaban ante él, simbolizando que un día sus hermanos se inclinarían ante su poder. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas le veneraban. Estos relatos no hicieron sino aumentar el odio de sus hermanos. Judá, uno de los más influyentes, veía a José como una amenaza para su herencia y su futuro liderazgo. La traición. En un día que cambiaría para siempre el destino de José, sus hermanos tramaron su eliminación. Cuando estaban pastoreando sus rebaños lejos de casa, decidieron matarlo. Rubén, el mayor, esperaba secretamente salvarlo más tarde, pero los otros tenían otros planes. En lugar de asesinar directamente a José, lo vendieron como esclavo a una caravana de mercaderes que se dirigía a Egipto. Rompieron su túnica especial, un regalo de Jacob, y la mancharon con sangre de cabra para hacer creer a su padre que José había sido atacado por un animal salvaje. Esclavitud en Egipto. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un alto ejecutivo de la corte del faraón que era responsable de la guardia real. Sorprendentemente, en lugar de amargarse, José se adaptó rápidamente. Su inteligencia, ética de trabajo y habilidades administrativas pronto le hicieron destacar. Potifar reconoció su extraordinario talento y lo ascendió a administrador de toda su casa y sus negocios. Todo parecía ir bien hasta que la esposa de Potifar, una mujer seductora e influyente, intentó seducir a José. Fiel a sus principios éticos, José se resistió a sus insinuaciones. Humillada y furiosa, ella lo denunció falsamente por acoso, acusándolo de intentar agredirla. Sin derecho a defensa, José fue encarcelado. Prisión, transformación y esperanza. En la cárcel, José no cejó en su empeño. Convirtió aquel entorno hostil en una oportunidad de crecimiento. Se ganó la confianza de los guardias y de los demás presos gracias a su sabiduría, empatía y capacidad para interpretar los sueños. Dos presos importantes, el mayordomo jefe y el panadero jefe del faraón, quedaron impresionados por su capacidad para interpretar los sueños con precisión. Cuando cada uno de ellos tuvo un sueño perturbador, José predijo correctamente sus destinos: el mayordomo sería reintegrado a la corte, mientras que el panadero sería ejecutado. El sueño del faraón y su ascenso al poder. 2 años más tarde, el propio faraón tuvo sueños enigmáticos: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, seguidas de 7 espigas de trigo llenas devoradas por 7 espigas marchitas. Nadie en la corte podía interpretar estos sueños. Fue entonces cuando el mayordomo, acordándose de José, le recomendó. José interpretó los sueños como una advertencia divina: habría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna devastadora. Impresionado, el faraón no solo creyó a José, sino que lo nombró ministro de Economía, responsable de preparar a Egipto para la inminente crisis. Redención y reconciliación.
Años más tarde, cuando la hambruna asoló toda la región, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimentos. No reconocieron al poderoso ministro como el hermano al que habían vendido años atrás. En lugar de buscar venganza, José optó por el perdón. Reveló su identidad, provocando inicialmente miedo y culpabilidad en sus hermanos. Pero su respuesta fue sorprendente: no temáis. Lo que habéis planeado para mal, Dios lo ha convertido en bien. Legado. La historia de José trasciende una simple narración familiar. Es un testimonio de resiliencia, integridad y capacidad para convertir la adversidad en oportunidad. De joven ingenuo a esclavo, de prisionero a primer ministro, José demostró que el verdadero carácter no lo definen las circunstancias, sino la respuesta que uno da a ellas. Su viaje ha inspirado a generaciones, simbolizando la esperanza, el perdón y la creencia de que, incluso en los tiempos más oscuros, es posible no solo sobrevivir, sino prosperar.